Las culturas orientales en Israel, que predominaba también la cultura oriental, se rigen por el patrón de honor y vergüenza. El honor para las familias es muy importante. La vergüenza es el castigo para alguna familia. Por eso ustedes recuerdan una de las historias bíblicas, por ejemplo, cuando un rey, fueron algunos espías, fueron algunas personas, algunos enviados del rey de Israel. El otro rey enemigo creyó que eran espías y dice que a esos enviados les cortó la barba, que era una vergüenza. Y en aquel tiempo que un hombre no tuviese su barba, un judío no tuviese su barba, y le rapó los vestidos, dice que a la altura de las nalgas, y los mandó para la casa. Otra vergüenza. Con esto estaba afrentando a Israel. Y eso fue una ofensa tremenda para los israelitas. La cultura del honor y la vergüenza es muy marcada en las tierras orientales. Y dentro de esos planteamientos de honor y vergüenza existen ciertos lineamientos. Por ejemplo, es una vergüenza que una mujer se meta en la charla con los hombres. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que una mujer hable en la calle con las demás personas. Es una vergüenza. El honor es que el caballero sea quien dirija las conversaciones, dirija la palabra. Por eso ustedes encuentran allí, dentro de esa cultura, mandatos de Pablo como que la mujer calle en la iglesia. Y si tiene algo que preguntar, que pregunte en casa. Porque lo que era aceptable en la cultura era eso. Si no hacían eso, iban a dar un mal mensaje, y ese mal mensaje era: las mujeres de esa iglesia cristiana son alborotadoras, son pendencieras, son rencillosas, son X y X y X. Porque había mujeres que hacían eso, y más que todo las que se dedicaban a la vida de no muy buena reputación. Así que cuando nosotros leemos o vemos lo que rodea la historia de Amnón, se está marcando el patrón de honor y vergüenza. Por un lado, la mujer es un ser que ha sido reducido a la vergüenza en el Antiguo Testamento. O sea que no importa mucho lo que te ha pasado. No te preocupes. Mire lo que le dice: no te angusties por eso, no te angusties. Es tu hermano. En otras palabras, recuerda que es la familia. Y entonces nos encontramos allí frente a un caso que sucede en el pueblo de Dios, en la familia de David, que es el rey de Israel. Y allí está el encubrimiento de un abuso. Y yo quiero sentar dos asuntos importantes esta mañana. El primero es: donde quiera que se reúna la humanidad caída, vienen también los problemas de la humanidad caída. ¿Qué quiere decir eso? Por eso tenemos que hablar en nuestra iglesia también en contra del abuso. Porque aquí los que nos reunimos no somos ángeles que nunca pecaron. Aquí nos reunimos seres humanos que participamos de la humanidad caída y traemos consigo los problemas de la humanidad caída. Venimos con el ánimo de ser restaurados por el Señor. Pero hay una segunda premisa. Y la segunda premisa es que la iglesia es el lugar favorito para Satanás trabajar. Es el mejor lugar que el diablo encuentra para trabajar. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, solo que a veces lo reenfocamos en otra dirección. Cuando usted lee Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiere decir que Satanás tiene un ataque frontal contra el pueblo de Dios e intenta derribar el pueblo de Dios desde todos los flancos, incluido el abuso sexual. Para nosotros sería fácil hablar del abuso sexual en otras congregaciones religiosas. Sería fácil hablar del abuso sexual en los colegios públicos o privados, del abuso sexual en la sociedad. Pero hermanos, reconocer que en la iglesia también pueden darse casos de abuso sexual por parte de líderes, por parte de pastores, por parte de maestros, por parte de directores de clubes, de jóvenes, etcétera. Es entender que hay un enemigo trabajando dentro de la iglesia y que necesitamos estar atentos a cada movimiento del enemigo. Al diablo le encanta trabajar en los gobiernos, le encanta trabajar en la calle, pero su territorio favorito es la iglesia. Y la solución más usada a veces para el abuso es callar. ¿Y saben por qué es la solución más usada? Porque el abusado de alguna manera comienza a sentir que es su culpa. O el abusador le hace sentir que es su culpa. Y a veces caemos nosotros en ese juzgamiento. Cuando algo pasa, es que esa muchachita era así, así. Es que esa niña lo buscaba. Es que esa niña lo uno y lo otro. Y entonces se prefiere callar. Y a veces muchos niños o niñas que han sido abusados prefieren callar y no hablar, porque llega a distorsionarse para ellos también el carácter de Dios. Y empiezan a sentirse que Dios no les ama por esas cosas que han sucedido. Y por eso muchos prefieren callar. Y hay personas que han callado hasta la tumba sus abusos. Y aquí Absalón está diciendo, calla. Pero saben, callar no es la solución ni para el abusado ni para el abusador. Porque Dios no solamente tiene misericordia del abusado, Dios también tiene misericordia del abusador. Y es por eso que rompiendo el silencio o End It Now no busca solamente condenar el abuso, sino que busca restaurar a aquellos que de alguna manera han incurrido en conductas abusivas para que sean transformados por la gracia de Cristo Jesús. Pero si callamos esto, el abusador no se da cuenta a veces de que su proceder no es el mejor. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 18, versos 6 y 7. Jesús hablando a sus discípulos le dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que, apreciados hermanos, nuestra iglesia, el pueblo de Dios, necesita levantar su voz contra esto. Pero cada uno de nosotros como individuos necesitamos desde nuestro corazón rechazar el abuso que Dios también condena. Y saben, yo quiero que vayamos a una historia en Lucas capítulo 7. Esta historia me ha llamado la atención porque Lucas 7:36 hasta el 50, el texto bíblico menciona un episodio en la vida de Jesús. Y es un episodio muy conocido, pero que
contiene dentro de sí algunos detalles importantes también. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esa. Es la que le toca porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. El texto dice que los que estaban sentados junto a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lo primero que tengo que hacer esta mañana es hablar un poquito acerca de quién era esta mujer. Algunos han tratado de hacer una separación entre esta mujer y la mujer que registra Juan y Mateo, que ungió a Jesús, y que Juan menciona que era María, la hermana de Lázaro. Pero los paralelismos entre estos textos son muchos, por lo cual podemos nosotros aquí justificar que Lucas está hablando de la misma mujer de Juan. Es decir, que estamos hablando de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Pero también quiero hacer algo más, puede ser una justicia, porque a veces cuando nosotros hablamos de María, por lo general viene a nuestra mente que María era una prostituta. Yo quiero decirles que bueno, desde allí comienza la violencia, ¿no? Porque todavía no hay una evidencia tan clara para decir que esta mujer fuese una prostituta. Ni siquiera María Magdalena. Porque de María Magdalena en los evangelios nunca dicen que era una prostituta. Dice que era una mujer de la que Jesús había echado 7 demonios. Y hay una gran diferencia entre estar endemoniado y ser prostituta. De esta mujer tampoco se dice que era una prostituta, solamente la Biblia dice que era una pecadora. Ese término se daba a esta mujer, era una pecadora. Pero ustedes recuerden que de Pedro también se dice que Pedro le dijo a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy un hombre ¿qué? Pecador. Y nunca he escuchado un sermón donde se diga que Pedro era un prostituto. Pero sí he escuchado sermones donde se diga que esta mujer que ungió los pies a Jesús era una prostituta y que entonces por eso Simón dijo, pero Jesús, esta clase de mujer de la cual se deja Jesús tocar. El texto sí me dice que era una pecadora.
Solo que el término pecadora podría abarcar muchas facetas en la vida de una mujer. De hecho, el solo acto de que esta mujer irrumpiera en un lugar donde se está dando una cena, donde están reunidos los hombres, y venga a ungir a un hombre, a tocarle los pies de un hombre, podría ser considerado como un acto no tan bien visto en aquella sociedad y podría catalogarse como un pecado. Sin embargo, hay algo más, porque cuando revisamos un poco el deseo de todas las gentes, Elena de White da alguna luz acerca de esto. Lo primero es que Lucas 7 dice que este hombre era un fariseo. Así que hay un contraste allí en la historia. A Jesús lo ha invitado a cenar un fariseo. Los fariseos son la clase más apreciada en materia religiosa en Israel. Los fariseos son los doctores en teología. Los fariseos son los que han estudiado la Biblia. La palabra de los fariseos tiene gran peso. Que Jesús no está en una cena cualquiera. No está por allí con los más rezagados de la sociedad. Jesús está en la casa de un fariseo. Y cuando usted lee el contexto de la historia, usted va a darse cuenta que una de las críticas que siempre le hacen a Jesús es que Jesús come y bebe con pecadores. Y entonces lo que la gente empieza a hablar de Jesús, Jesús se rodea de los pecadores. Se la pasa hablando con publicanos. Jesús se la pasa hablando con los pecadores. Se sienta a comer con los pecadores. Recibía invitaciones de los pecadores. Y yo le digo, si usted quiere tener problemas, júntese con los pecadores. Mientras usted se junte con los fariseos, usted no tiene mucho problema. Pero si usted se junta con los pecadores, usted puede tener problemas. Y Jesús está juntándose con los pecadores. Pero por primera vez, ahora vamos a ver a Jesús sentado con un fariseo y cenando con un fariseo. Pero vaya desgracia, el momento lo daña una pecadora. Estábamos entre santos y se metió una pecadora al lugar donde estábamos. Y esto indigna a Simón el fariseo. Y ahora comienza a pensar mal de Jesús. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Ese fue el pensamiento de Simón, el fariseo, que los otros evangelistas dicen que era un leproso que Jesús había sanado. Simón el leproso. ¿Saben lo que dice Elena de White en Deseo de todas las gentes? Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped, es decir, a Simón, con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Y miren, Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Así que sí podemos inferir que el pecado de María era un pecado de índole sexual. No necesariamente podría ser prostitución. Quizás sería una mujer que tenía alguna vida libertina. Quizás sería una mujer que había quedado con alguno de los traumas que queda alguna persona que es abusado sexualmente. Y esa vida destrozada iba dando evidencias de su pecado donde quiera que iba. Y este hombre que la había inducido al pecado, ahora iba pronunciando juicio contra ella.
¿quién conocía a María más que él? Él sabía que era una pecadora, porque él la había incitado al pecado. Y Jesús vio eso. Jesús conoció eso. Y Jesús no se quedó con eso. Jesús rompió el silencio. Solo que Jesús rompió el silencio de una manera elegante. Y le contó una historia, tal como Natán con David. Comenzó a contarle una historia. Mira, dos deudores. ¿Cuál cree usted que amó más? No, obviamente el que se le perdonó más. Ok. Y ahora Jesús le dice, mira, ¿ves esta mujer? Por sus muchos pecados ha sido perdonada y por eso ama mucho. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Simón, ¿te acuerdas que yo también hice algo por ti? Y que yo conozco quién eres tú. Porque es que Simón no le dijo esto a otros. Simón dice que pensó dentro de sí. Y mira, hermanos, los seres humanos no somos, el Señor nos dio inteligencia, no somos tan tontos para no entender cuando alguien conoce o ya sabe algo de nosotros. Y cuando nos llegan y como que nos dicen, oye, esto y esto y esto, y usted está conmutado de la cosa, aunque no le digan nada, usted dice, este ya sabe. Este ya sabe. Y Simón entendió que Jesús sabía cuál era su problema. Deseo de toda la gente termina diciendo, la frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Jesús, al romper el silencio, permitió que este hombre se observase como era en realidad. Romper el silencio nos permite a nosotros ver nuestra pecaminosidad. Romper el silencio nos permite a nosotros ver nuestras intenciones, ver nuestras falencias y entonces entender que necesitamos desesperadamente de una transformación por Cristo Jesús. El texto dice, mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyéndolo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él. Su religión había sido un manto farisaico. Había despreciado la compasión de Jesús y no había reconocido a Jesús como el representante de Dios. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que él había aplicado a María le condenaba a él. Apreciados, podríamos hablar mucho más de Simón y de la historia de Simón y de María. Pero la historia se sigue repitiendo hoy en pleno siglo XXI. Hoy también personas que se cubren del manto religioso pueden estar llevando personas al pecado, arrastrando a niños, a niñas, a mujeres, a hombres hacia el pecado a través del abuso. Y es por eso que nosotros necesitamos entender que dentro del pueblo de Dios, una humanidad caída, una humanidad con problemas, una humanidad que está en proceso de transformación, en algún momento puede ser tentada por el enemigo. Durante mi vida he tenido que presenciar muchos de estos cuadros y a veces por personas religiosas
con buena reputación religiosa y han destrozado la vida de niños. Por eso yo hago un llamado de padres aquí, padres y madres. Señor les ha dado una tarea a ustedes: apacienta mis corderos. Y esa tarea de apacentar los corderos indica a un pastor que sabe lo que hacen y dónde están sus corderos. No te confíes del manto de la religiosidad. No te confíes de la posición eclesiástica que tenga una persona. No te confíes de la familiaridad que pueda tener X o Y familiar. Usted necesita ser el guardián de la grey que el Señor le ha encomendado. Porque al diablo le gusta trabajar dentro del pueblo de Dios. Pero yo quiero hacer un llamado también, porque no sé si alguna persona que esté aquí esta mañana en algún momento haya causado dolor, haya causado traumas en la vida de algún pequeño. No sé si alguna persona aquí luche quizá con tendencias que le han llevado a abusar de otras personas. Yo quiero decirle hoy, Dios está rompiendo silencio frente a este flagelo para que usted pueda ser redimido y perdonado por la gracia de Jesús. Porque Jesús también ama al abusador, pero odia el abuso. Y Jesús quiere hacer esa transformación. Ese día en la fiesta de la casa de Simón, hubo 2 personas salvadas. María, una mujer que era señalada como pecadora y que había sido incitada al pecado por el dueño de la fiesta, fue perdonada por Jesús y Jesús le dijo: ve en paz. ¿Sabe lo que significa eso? Que si usted ha sufrido traumas de abusos, si en su niñez alguna persona abusó de usted, si usted todavía carga con heridas y con dolores de infancia, hoy Jesús puede decirle: vete en paz. Tú no eres culpable de lo que pasó. Dios tampoco es culpable de lo que pasó. Hay un solo culpable y es el abusador, y el mayor culpable de todos, Satanás. Pero tú puedes ir en paz hoy a casa, sabiendo que Cristo tiene vida restaurada para usted. Pero esa noche también fue restaurado Simón, porque Simón se encontró con Cristo. Y entonces Cristo le hizo ver su pecado. Y Cristo entonces comenzó a penetrar en el corazón de Simón, de tal manera que Simón dijo: he sido descubierto. Yo también he sido perdonado y mucho. Y el deseado de toda la gente dice que Simón desde ese día, siendo un fariseo, convirtió en un fiel seguidor de Cristo Jesús. Por eso, si esta mañana alguno de ustedes ha causado dolor a través del abuso, usted puede ser sanado por Jesús en esta mañana. Y solamente necesita rendirse a Jesús para que Jesús transforme su corazón. En conclusión, muchas personas han sido dañadas por personas religiosas, incluso por líderes de la iglesia adventista. Número 2, la mayoría de los abusadores procuran cubrir sus pecados bajo un manto de religiosidad y bajo un manto de una falsa consagración. ¿Recuerdan al señor E?
tranquila, dejemos así, que mañana tengo que predicar. Mañana tengo parte en la iglesia. Y no diga nada porque si su papá se entera me mata. Y cubría con un manto de religiosidad. El abusador no es un ogro con cara fea. El abusador a veces es carismático, es de cara agradable. Puede ser una persona sonriente, puede ser un líder de iglesia. Y romper, una cuarta conclusión, romper el silencio es la mejor manera de liberar al abusado y restaurar al abusador. Yo quiero terminar esta mañana diciéndoles, apreciados hermanos, Jesús sigue siendo amigo de pecadores. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cualquiera que sea tu pecado, cualquier cosa que te haga sentir culpable, que te haga sentir quizá como una basura, que te haga sentir rechazado, despreciado, Jesús tiene la solución para eso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos perdone a todos y que Dios nos restaure a todos.